Ya, muy bien. Les estaba comentando que cuando hablamos de la unidad química de masa nos vamos a referir específicamente a una de las magnitudes fundamentales en el sistema internacional de unidades. Para lo cual, primero hay que definir qué cosa es la unidad química de masa y qué exactamente le envuelve. Lo primero que vamos a hablar es de las masas atómicas. Y esto nos viene a nosotros a la mente lo siguiente, ¿no? Si es que yo quiero medir la cantidad de masa que tiene mi cuerpo, pues voy a utilizar el kilogramo, ¿correcto? Si yo quiero medir, por ejemplo, eh, digamos, la masa que puede presentar un camión, quizá podría hablar de toneladas, me es un poquito más práctico, es manejable. Y si quiero medir, por ejemplo, polvillo, la cantidad de polvillo que hay en un recipiente, quizá la unidad más práctica pudiera ser los gramos o en su efecto los miligramos, ¿no? Entonces, ¿te has dado cuenta que dependiendo de, yo aplico kilogramo, toneladas, gramos, miligramos, y si yo cierro mi puño voy a tener miles de millones de átomos de oxígeno? Imagínate sacar un grupo de ellos y poder determinar su masa. Entonces, no me es fácil decir kilogramos, toneladas, miligramos dentro de este proceso químico, para lo cual nosotros lo que vamos a hacer es hablar de la masa atómica relativa, o mejor dicho, hablaremos de la masa de un átomo expresado en UMA, donde UMA vendría a ser la unidad de masa atómica. Si quiero medir yo a una ballena, la cantidad de masa que tiene, la cantidad de materia, toneladas. A mí mismo, kilogramos. El polvillo, gramos, miligramos. Pero si quiero medir yo la masa que presenta, en este caso, grupos de átomos o moléculas, aplico el humo. Ahora que menciono con este ejemplo que te daba, y eso sucede bastante aquí en Perulandia, ¿eh? Cuando vamos al mercado y le decimos a la señora, ¿no? Señora, ¿me da un kilogramo de pollo? No, ¿verdad? Le decimos, me da un kilo de pollo. Oye, pero la expresión de kilo es prácticamente 10 al cubo, o sea, 1000. Entonces, cuando le dices, señora, me da un kilo de pollo, debería darte 1000 pollos, ¿correcto? Lo correcto tendría que ser, me da un kilogramo, pero como en Perulandia nos encanta jugar a la criollada ahí, le decimos kilo, ¿no? Pero en verdad no es lo correcto, debería ser kilogramo. Aprovechando el comentario que acabamos de dar con ese ejemplo, ¿ok? Ahora, las unidades de masas atómicas expresado en UMA también se puede representar con la simbología, ¿ok? De una U. Si yo veo, por ejemplo, una U, estoy indicando que hay un UMA. ¿Está bien? Hay un UMA. Y esto necesariamente tendría que ser la doceava parte que presenta la masa del átomo de carbono. Para que tengas una idea, cuando tengo una balanza de plato, coloco una pesita, por ejemplo, kilogramo, y lo que voy a colocar en el otro plato, al momento de llegar al equilibrio, ambos van a presentar un kilogramo, ¿correcto? En química se ha realizado algo similar. Se utilizó la masa del átomo de oxígeno para tomar como referencia la masa de todititos los átomos. No resultó. Se tomó la masa del hidrógeno, porque vale uno, como referencia, para representar a todos los átomos, y tampoco resultó. Hoy día, de manera experimental, utilizamos la doceava parte de la masa del átomo de carbono. Nos está resultando de forma experimental, así que va todo bien. Entonces, yo puedo decir que un UMA
¿ok? Vendría a ser igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Eso es un UMA. O si quiere expresarlo en kilogramos, vendría a ser 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Está bien? A eso yo puedo expresarlo como UMA. Pero cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la masa atómica promedio, vamos a representarlo justamente de la siguiente manera. Masa atómica o peso atómico promedio, y voy a colocar una rayita ahí. Si no, se va a parecer mucho a la masa atómica. Esta no solamente es masa atómica, sino es masa atómica promedio. Y se determina siempre en átomos iguales, o sea, en hílidos, o también valga el caso de decirlo, isótopos. De los cuales me va a permitir a mí poder juntar estos isótopos y presentar uno. Porque cuando yo tengo algunos isótopos, como es el isótopo de hidrógeno, el protio, deuterio y tritio, lo que tengo que hacer yo es juntar a estos en un promedio aritmético y solamente presentar a uno. ¿Ok? Nada más. Eso es el peso o masa atómica promedio. Y para lo cual nosotros vamos a utilizar la ecuación de Aston para poder representar el peso atómico promedio de los isótopos o hílidos. Por ejemplo, aquí tengo yo tres isótopos, que una de las características de los isótopos es que presentan el mismo elemento. Aparte de ello, las masas tienden a ser diferentes, los protones son iguales, los neutrones son diferentes. Y lo que está representando aquí X vendría a ser la cantidad de abundancia que éste presenta en la naturaleza. Podríamos nosotros decir la cantidad de porcentaje que presenta en la naturaleza cada uno de los isótopos. Obvio, si estamos hablando de lo mismo, deberíamos indicar que estamos hablando de cantidad de porcentajes, ¿correcto? Y toda esta abundancia siempre me tiene que hacer referencia a un 100%, la sumatoria de todos los porcentajes. ¿Y cómo voy a calcular yo el peso atómico promedio, la masa atómica promedio, que voy justamente a colocar en la tabla periódica? Nuestro amigo Armstrong nos propone un mecanismo el cual es bastante práctico. Nos dice que la masa atómica promedio de un isótopo, de un hílido, vendría a ser igual al peso atómico del primero, multiplicado por el porcentaje de abundancia que presenta, más el peso atómico del segundo, multiplicado por su porcentaje de abundancia, más el peso atómico del tercero, multiplicado por su porcentaje de abundancia. ¿Está bien? Y todo esto dividido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque hemos dicho que se divide entre el porcentaje de abundancia. O sea, sé que los porcentajes de abundancia me van a dar justamente el promedio de 100%. ¿Ok? Vamos a ver aquí un ejemplo para subirte la moral. ¿Ya? Dice, hay la masa del hierro. El hierro se puede presentar isotópicamente, ¿ah? Como hierro 54 o hierro 56. Pero yo voy a colocar solamente uno en la tabla periódica. Entonces, nuestro amigo Armstrong nos dice, oye, aplica entonces la ecuación que lleva su nombre. La abundancia en la naturaleza es del más ligero, del de 54, de peso atómico, 10%, y el más pesado, que es de 56, de peso atómico, conlleva ser un 90%. Entonces, ¿qué me dice nuestro amigo Armstrong? Lo que dice nuestro amigo Armstrong automáticamente vendría a ser el peso atómico promedio, el peso atómico promedio es igual al peso atómico del primero, que en este caso, vamos a resaltarlo aquí, vendría a ser el más ligero, que es 54, perdón,
Ahí está. A ver, un momentito, disculpen, disculpen. 54, ahí está. Multiplicado por el porcentaje de abundancia que es 10%. Todo esto más por 56 multiplicado por el porcentaje de abundancia que es 90. Y recuerda que toditito esto lo tengo que dividir entre ese 100%. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, operando aquí me estaría dando 540, multiplico, lo sumo y lo divido entre 100 y me estaría dando 55,8. Lo que voy a hacer yo es tomar en la tabla periódica, si presentan dos, tres, muchos isótopos, solamente coloco uno y le pongo 55,8. ¿Está bien? Es bastante práctico, bastante interesante y bastante rápido. Ahora, aquí, por ejemplo, la número dos. Te estoy poniendo casos, ¿ya? Casos, casos. Te hago recordar, por favor, que en la biblioteca, en este caso virtual que presento en el Drive, hay un montón de ejercicios, no solamente de química, de muchos cursos. Material teórico, material en este caso también con teoría. Ejemplo para subirte la moral 2. Dice, haya la masa de cloro, ojo, haya la masa de cloro, cloro 35 y cloro 37. Si por cada tres livianos existe un pesado, o sea, si por cada tres de 35 existe un pesado de 37. Para desarrollar este ejercicio existen varias formas. Una de las maneras prácticas es hacer uso de las proporciones. De tres ligeros hay uno pesado. Entonces, aplicando nuestra ecuación de Armstrong, entiendo que la masa atómica promedio vendría a ser igual al peso atómico del primero, y lo que voy a hacer es multiplicar por su proporción. Si tú quieres, puedes sacar el porcentaje, no hay problema. Aquí sería más el peso atómico del segundo multiplicado por su proporción. Y aquí, en vez de igualar al 100%, en vez, perdón, de dividirlo entre el 100%, lo divido entre la suma de las proporciones, el cual sería 3 de uno sería 4. Operando matemáticamente, entiendo entonces que la masa atómica promedio sería 35,5. ¿Ok? Otros ejercicios pudieran ser tomados, o mejor dicho, ese ejercicio pudiera ser tomado de otras maneras. Ahí posiblemente hubiéramos hecho que si el cloro tiene 3, el más ligero, voy a colocar 3 de A1. Y si el más pesado tiene 1, voy a colocar 1 de A2. Y ambos lo voy a sumar y voy a indicar que es el 100%. También lo hubiera podido trabajar así. Como te sientas cómodo o cómoda. ¿Está bien? Yo te voy a pedir, por favor, que tengas en cuestión propiamente algunos pesos atómicos. ¿Ok? No te pido que te memorices todos los pesos atómicos porque sería absurdo. Nuestro amigo, el padre de la química, el padre de la tabla periódica, perdón, nuestro amigo Mendeleev estaría absurdamente molesto, ¿no? Todo lo que él hizo para que te empieces a memorizar, no. Pero es verdad que en los exámenes me suelen venir los pesos atómicos de casi todos. Hay algunos en los cuales no me vienen porque ya son comúnmente utilizados. Por ejemplo, en el caso del carbono, que vale 12, del hidrógeno, que vale 1, oxígeno 16, hierro 56, azufre 32, sodio 23,
fósforo 31, calcio 40, potasio 39, nitrógeno 14. Aquí, por ejemplo, vendría a ser el chom, ¿no? Ahí está el chom. Entonces, te repito, no es necesario que me los memorice, pero sí que los use constantemente, ¿ya? Que los use constantemente. Ahora, ¿te has dado cuenta que el peso atómico que está aquí, del carbono, hidrógeno, etcétera, ellos se expresan en unidad de masa atómica? No te olvides, se expresa en UMA, carbono 12 UMA, y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, eh, cuando yo me refiero al mol, habíamos indicado nosotros que el mol vendría a ser una expresión o una cantidad numérica, ¿ya? Dato. Es una cantidad de sustancia. Y el mol para nosotros va a tener un valor. Y el valor que va a tener el mol vendría a ser igual a 6,023 por 10 a la 23. Es adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene una unidad de medida. Algunos libros trabajan con 6,022 por 10 a la 23. Algunos incluso colocan 6,02 por 10 a la 23. Y algunos descaradamente, como nosotros, vamos a trabajar con 6 por 10 a la 23. Va a depender mucho de cómo están las alternativas, en primer lugar, ¿no? Va a depender mucho de ello, para tomar en cuenta. Y esta cantidad de mol, también nosotros lo llamamos Avogadro. ¿Está bien? El número de Avogadro. Como ya te he dicho, es adimensional, así que también podemos catalogarlo como constante de Avogadro. Ahorita te voy a explicar algo más para soportar un poquito. Es cierto que a veces en la academia solemos utilizar para el Avogadro o el mol el N sub cero. Eso era bastante antiguo, ¿ya? Pero ¿por qué lo mencionamos? Porque todavía hay exámenes y libros que lo mencionan. Para ser exacto, hace 16 años se cambió específicamente al N sub A. Pero yo te recomiendo que ambos lo tengas en cuenta, ¿eh? Por seguridad. Ya sabes que los exámenes visuales les encanta colocar cosas pasadas. Entonces, yo puedo entender que una mol es una expresión numérica y que equivale a 6,023 por 10 a la 23 o 6,022 por 10 a la 22 o 6,02 por 10 a la 23. Profesor, ya me generó la disyuntiva. ¿Cuál voy a utilizar? Todas, o todos, o todes, ¿no? Dependiendo de, puede ser. Eh, ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo está el ejercicio. La Uneval, por ejemplo, trabaja con 0,22. San Marcos trabaja con 0,23. Pero para ser exacto, no se concentran mucho en los exámenes en tantas unidades. Pero hay que estar, por si acaso, por favor, seguros. Y hay que ver qué es lo que nos plantean en el ejercicio del examen. Observar, ojito ahí. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que una mol de protones contiene 6,023 por 10 a la 23 protones. Puedo decir que una mol de neutrones contiene 6,023 por 10 a la 23 neutrones. Puedo decir que una mol de electrones contiene 6,023 por 10 a la 23 electrones. ¿Está bien? A ver, para dejarme entender, si estoy hablando de una mol, simplemente es una cantidad. Si te digo que tengo yo una docena de autos, una docena de mesas, una docena de camisetas, una docena de celulares, tú entiendes que tengo dos unidades de ello. ¿Está bien? Pero en el mundo atómico,
No puedes utilizar esas cantidades macroscópicas, no puedes decir, si cierro el puño y tengo miles de millones de átomos de oxígeno, y decirme, profesor, tengo una docena de átomos de oxígeno. Imposible, porque vas a tener miles de millones. Por eso nuestro amigo, Amadeo Avogadro, va a empezar a contar las partículas. Imagínate a Amadeo Avogadro contando partículas, es una suposición, obviamente, y va a contar 6,023 por 10 a la 23 partículas. Es como decir que yo tengo 36 chocolatitos, y para no hablar y decir que tengo 36, me parece absurdo, mejor los agrupo en 12. O sea, ahora puedo decir que tengo 3 docenas. Suena más bonito, más organizado, ¿sí? Entonces, para no decir que tengo 2, 3, 1 millón, 2 millones de protones, neutrones, electrones, lo que fuera, Amadeo Avogadro va a juntar 6,023 por 10 a la 23 partículas de algo y va a indicar que eso es un amor. Absurdamente hablando, yo pudiera decir, ¿ok? Que tengo una mol de amigos y tú entenderías que tengo 6,023 por 10 a la 23 amigos. E incluso podemos decir que una mol de hidrógeno contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y todo eso vale 1 gramo. Sí. O sea, podemos expresar el peso atómico, lo podemos expresar en gramos. ¿Cuánto valía el peso atómico del carbono? 12, ¿no? Entonces, en una mol de átomos de carbono van a existir 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y eso, como te estoy colocando aquí, lo puedo expresar yo en gramos. O sea, en una mol de carbono hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono y eso pesa 12 gramos. En una mol de oxígeno hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno y eso pesa 16 gramos. O sea, es válido expresarlo en gramos. ¿Está bien? Es válido. Ahora, para esta mismo o para esta misma, vamos a hablar lo que sería para nosotros el peso molecular. El peso molecular, te comento, se puede expresar ya sea como peso fórmula, una M con una rayita, peso molecular o masa molecular, porque en química el peso y la masa son dos cosas iguales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, uy, a ver, el primero no salió. Si yo tengo, por ejemplo, al hidróxido de sodio, sé que el sodio es 23, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Y todo eso va a sumar 40 unidades de masa atómica. Oye, no te olvides, el H2SO4, cada hidrógeno vale 1, como hay 2 hidrógenos sería 2 por 1, más azufre que es 32, más el oxígeno que es 4 oxígenos por 16, 98. El carbonato de calcio, calcio 40, carbono 12, oxígeno que son 3 por 16, 48, todo me valdría 100 UMA. Incluso pudiera yo decir lo siguiente, observa por favor, si tengo el hidróxido de calcio, sé que el oxígeno es 16, más el hidrógeno que es 1, 17, aquí el calcio vale 40, más dos veces el OH que vale 17, aquí sería 34 más 40, sería 74 unidades más atómicas. Pero también nosotros podemos expresar, al igualito que los átomos, las moléculas las podemos expresar en gramos. Recuerda. O sea, una mol, mira acá, mira aquí, una mol de este ácido sulfúrico
contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de H2SO4, ácido sulfúrico. Una mol de carbonato de calcio contiene 6,023 por 10 a la 23 carbonatos de calcio. Pero una mol de ácido sulfúrico puede expresar también 98 gramos. Una mol de carbonato de calcio se puede expresar con 100 gramos. O sea, también es válido poder llevarlos a gramos. A ver aquí, mira este ejemplo para subirte la moral, ¿ya? Me dicen, calcular el peso molecular de un alcaloide compuesto químico presente en la planta de la marihuana. Ahí está el alcaloide, que es un compuesto químico presente en la planta de la marihuana. Para lo cual entiendo que hay dos oxígenos, que sería 2 por 16, cada oxígeno vale 16. Hay 30 hidrógenos, cada uno vale 1, y hay 21 carbonos, que valen 12 cada uno. Lo que voy a hacer es sumarlos, y me va a estar dando 314 unidad de masa atómica. Acuérdate que el UMA vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, o puede ser por 10 a la menos 27 kilogramos. Recuerda que se dice kilogramo, ya te expliqué por qué. Porque si tú le dices a la señora otra vez de la papa, me da 1 kilo de papa, te tiene que dar 1000 papas. Kilo es 1000. Pero aquí en Perolandia, terrible, ¿no? Eh, una mol de este alcaloide de la marihuana contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de este alcaloide. ¿Está bien? Aparte de ello, yo puedo decir que si su peso molecular es 314 UMA, puedo decir también que contiene una mol 314 gramos. ¿Sí? ¿Correcto? Y así, obviamente, poder manejarlo de una forma un poco más correcta. Vamos a partir la sesión, por favor. Vamos a hacer una segunda parte, para lo cual te voy a pedir que puedas volver a ingresar. Voy a volver a enviar el enlace para la segunda parte. Voy a terminar con esto de las fórmulas. ¿Está bien? Nos falta la mitad y resolver los ejercicios. Manejemos bien la teoría. Si es que nosotros hablamos acerca de las fórmulas para en cuestión a los átomos, vendría a ser que el número de moles es igual a la cantidad de masa, N, representa ser moles, entre el peso del átomo. Y lo mismo podríamos decir que es igual a la cantidad de átomos entre N sub A. Recuerda que ya no se pone N sub 0, pero igual para el examen hay que tomar en cuenta que pueden colocar, no hay problema. Y antiguamente, ¿sabes cómo se le decía? ¿Ok? Número de átomos, gramos. Y ya no se usa esto, ya, aunque déjame decirte que lo hice en exámenes. Lo vemos en algunas fichas que colocan aquí en las academias, pero ya no se debe usar. Lo que se debe usar es esto, mol. ¿Está bien? Y si es para moléculas, lo mismo. Moles es igual a la masa entre el peso molecular y esto es igual a la cantidad de moléculas entre N sub, oye, ya no se usa N sub 0, te he dicho, ¿sí? Qué tercos, ¿no? Tiempo, ojo. Y algunos van a llamar a estos incluso moles gramos. Ese por lo menos tiene un poquito de sentido, ¿ya? Y al final me está indicando los moles de una molécula. Punto. Y no te olvides, por favor, que N sub A con N sub 0 son enteramente lo mismo. Y eso vendría a ser el número de Avogadro, el cual equivale a ser un mol. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a la primera parte hemos finalizado, el cual vendría a ser la parte de la teoría. ¿Ok?